buenos días otra vez para todos los que se han incorporado recientemente a esta sesión, a esta socialización de los resultados de la autoevaluación de las competencias digitales en Colombia en 2024. Le damos los buenos días y les empezamos a que va a comenzar el webinar ahora, hay 5, ¿de acuerdo? Bueno, pues son las 15 en Colombia. Hemos esperado estos 5 minutos de cortesía para que se puedan ir sumando asistentes a este webinar, que es una socialización de la medición de las competencias digitales de los docentes colombianos de educación superior, la edición 2024 que hicieron desde el Grupo de Tecnologías Educativas de MetaRoid Colombia. Les dejo con Saúl Reyes, es el CEO de la Universidad Uniminuto y el coordinador de Tecnologías Educativas de MetaRectic Colombia, para que dé la bienvenida. Saúl. Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Gracias por este espacio que nos damos todos para analizar estos resultados de competencias digitales para docentes en la educación superior. Quiero darle un agradecimiento especial a María Paz, a Cristina, a Mónica, que han destinado este tiempo para compartirnos sus experiencias, para compartirnos la importancia que tiene el análisis de las competencias digitales de nuestros docentes. Y más ahora, en este mundo que estamos trabajando de inteligencia artificial, es muy importante cómo incorporamos, cómo vamos a hacer ese tránsito y estar monitoreando esos elementos que nos permiten planear acciones para ir mejorando las competencias digitales de lo que nos ayuda a nosotros a mejorar las condiciones de nuestros estudiantes. Así que bienvenidos a este espacio que nos regalamos entre todos para aprender de aquí de estos grandes expertos que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Saúl. Si te parece, voy a dar paso a la siguiente panelista. La siguiente panelista sería María Paz Prendes Espinosa, que es catedrática de Tecnologías Educativas de la Universidad de Murcia, es investigadora y experta en el framework Discompedu de la Unión Europea
y va a dar una charla llamada Discompedu Framework de la Unión Europea sobre las competencias digitales docentes. Paz, si eres tan amable. Muchísimas gracias, muy buenos días y aquí en España ya buenas tardes. Un placer compartir este ratillo con todos ustedes y bueno, como tengo poco tiempo y la responsabilidad de no robar el tiempo a los que vienen a continuación, pues voy a compartir ya la presentación y comenzamos. Bueno, decía que muchísimas gracias, que es un placer estar con ustedes y voy a intentar ser breve y sucinta porque, bueno, luego ya podrán profundizar un poquito más cuando mis compañeros les presenten los datos del trabajo que se está haciendo desde MetaRed. Y en esta introducción vamos a intentar poner en contexto y que entiendan un poco mejor qué es esto de la competencia digital y el marco europeo de competencias, que es en el que se sustenta el trabajo que se hace de exploración desde MetaRed. Y hay que empezar entendiendo y analizando que vivimos en una sociedad digital, se le han puesto muchos calificativos, ¿no? Desde la era de la información y las comunicaciones, la era digital, la era de las tecnologías, bueno, pero al final estamos hablando de que a lo largo de la historia siempre los seres humanos hemos utilizado herramientas, pero vivimos en una época en la que las herramientas digitales son fundamentales para nuestro trabajo, para nuestro quehacer, para nuestra vida diaria. Hace pocas semanas en España nos quedamos unas horas sin luz, sin internet, sin teléfonos y yo, el agobio mayor era la falta de comunicación. No me preocupaba mucho que se me estropease la comida de la nevera, sino que estaba pegada al teléfono móvil porque no podía comunicarme con nadie a través del móvil, no me entraban correos, no me funcionaba el WhatsApp y esa era la mayor angustia que yo creo que tuvimos muchos ciudadanos, ¿no? Nos hemos ya hecho a estas facilidades y a estas posibilidades de la comunicación. Pero ya estamos hablando ni siquiera de la cuarta revolución industrial, de Internet de las cosas, de los sistemas robóticos, sino que se habla ya de la era de la IA, de la era de la inteligencia artificial, con estas máquinas que aprenden, pero que además son creativas y con las que además nos comunicamos usando nuestro propio lenguaje natural. Y en esta era de la IA, pues vivimos rodeados de inteligencia artificial por todas partes, aunque se habla, bueno, de que desde los años 50 ya venimos investigando en inteligencia artificial, pero es ahora cuando realmente estamos viviendo ese impacto social desde que en noviembre de 2022 surge el archimega conocido ChatGPT, ¿no? Pero bueno, el mundo de la inteligencia artificial es mucho más amplio que el ChatGPT y tenemos muchísimas aplicaciones para todo tipo de, por supuesto, de acciones, pero específicamente para el mundo de la educación, muchísimas aplicaciones que vemos que nos van a ser muy útiles, no solo a nosotros, sino también a nuestros estudiantes. Así que ahí está el kit de la cuestión, porque al final muchas veces los docentes nos vemos impulsados por lo que ellos van haciendo, ¿no? Y mientras vivimos en esta era de las tecnologías y vivimos en la era de la digitalización y vivimos en la era de la inteligencia artificial, ¿qué está pasando en el mundo de la educación? ¿Qué estamos haciendo en la escuela? ¿Qué estamos haciendo en las universidades, en el ámbito de la enseñanza superior? ¿A quiénes estamos formando y para qué? ¿Qué metas nos proponemos en la enseñanza superior? Y si hablamos de los agentes educativos, podríamos preguntarnos, ¿saben los profesores utilizar realmente las tecnologías como recursos para incorporarlos en sus estrategias de enseñanza? Podríamos preguntarnos también, ¿y los estudiantes? ¿Saben los estudiantes utilizar las tecnologías como herramientas académicas, como herramientas para su aprendizaje, no solo en su etapa de enseñanza arreglada, sino a lo largo de la vida? Y desde una perspectiva institucional, las organizaciones educativas están preparadas y están tomando medidas e implementan algún cambio para afrontar todos estos procesos de digitalización. Pues bueno, en gran medida las respuestas a todas estas preguntas van a venir asociadas al concepto de formación por competencias. ¿Y qué competencias? Pues las competencias nos las marcó en concreto en el contexto europeo y es lo que más se ha internacionalizado. La Comisión Europea en 2006 publica su documento sobre competencias clave y viene a decir que la competencia número 3 es la competencia digital,
que significa aprender a utilizar todas las herramientas del mundo digital en todos los ámbitos de nuestra vida, en la vida familiar, en el ámbito del ocio o en el contexto profesional. A partir de ahí, el Marco Europeo de Competencia Digital es una propuesta en la que se diseñan 3 modelos competenciales. El modelo DIGCOM en 2013, con 5 competencias básicas que se consideran las que todo ciudadano debe dominar, desde lo que es el uso de la información, las estrategias de comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas. El modelo DIGCOM Edu en 2017 nos habla de las competencias del docente y en 2015 publican DIGCOM Org, que es el modelo de las organizaciones. Y estos 3 modelos conforman el Marco Europeo de Competencia Digital. El que más nos interesa y en el que me voy a centrar en este tiempo es en el DIGCOM Edu, que es el modelo desde el cual se analiza y nos aproximamos a la competencia profesional de los docentes. Tienen aquí en este esquema, y les he puesto ahí un QR por si alguien lo quiere capturar en pantalla y quiere acceder al documento original. Este esquema se elaboró para el primer informe que publicó MetaRed sobre el análisis de competencias digitales en las universidades. Y bueno, pues ven aquí que se hizo como un mapeo, una línea temporal, donde aparecen no solo todos esos modelos, sino sucesivas versiones que se fueron haciendo de los modelos, y aparece ahí, bueno, pues explicado un poquito en qué años se publicaron y cómo, ¿no? Ya lo habrán podido capturar. Y aquí tenemos pues el origen en 2006 de esas competencias básicas y a partir de ahí todo el marco. Como les decía, me voy a centrar específicamente en lo que es el modelo de competencia digital del docente, DIGCOM Edu. Este modelo marca 3 ámbitos básicos: las competencias profesionales, las competencias pedagógicas y las competencias de los estudiantes. Y dentro de cada una de estas grandes áreas, como ven aquí, aparecen 6 ámbitos competenciales, cada uno identificado con un color, y se definen específicamente las subcompetencias del modelo. Otro de los aspectos interesantes del modelo es que permite de alguna forma realizar una certificación de competencias, no solo analizarlas desde una perspectiva descriptiva o de autopercepción, sino además nos permite un poco clasificar a los docentes según sean novatos y hayan tenido poco contacto con las herramientas digitales, exploradores, integradores, expertos, líderes, pioneros. Como ven, es un modelo que, de forma similar al portafolio europeo de las lenguas, pues se ha definido en 6 niveles: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Las diferentes aproximaciones que se han hecho a este modelo desde las encuestas de MetaRed, pues les puedo adelantar, aunque en la página de MetaRed tienen los informes publicados para quien los quiera consultar, que la mayor parte de la población de los docentes, alrededor de un 60%, se autopercibe en el nivel B, B1, B2, ahí en ese nivel intermedio. Pero bueno, en la aproximación temporal que se hizo en las encuestas, los datos fueron mejorando, es decir, que en los últimos informes la autopercepción va siendo mejor. A partir de este modelo DIGCOM Edu, la Comisión Europea diseñó una herramienta, Checking, que fue adaptada por MetaRed, y es con la herramienta con la cual se han ido realizando las sucesivas encuestas, ¿no? Y recogiendo las opiniones de la autopercepción de los docentes. En el informe que se hizo en 2023 creo que es interesante además explicar de forma muy rápida la idea de que a esas 6 áreas del modelo DIGCOM Edu se le añadió el área 7 de educación abierta. Y creo que bueno, fue muy interesante recoger también la autopercepción sobre educación abierta, y les puedo también adelantar el dato que encontramos, y es que fue el área con peores puntajes en cuanto a la autopercepción. Es decir que, bueno, en general los docentes sí que reconocían utilizar herramientas digitales, enseñar con ellas, pero cuando se les preguntaba por educación abierta, ahí los puntajes claramente pues descendían, ¿no? Así que es un ámbito en el que nos queda un reto por afrontar desde las instituciones superiores, que es importante. Les dejo aquí también el QR del informe por si alguien quiere acceder a él y puede ver un poco todo el análisis que se realizó.
Y estamos ya en la era digital hablando también de cómo incorporar en este marco DIGCOM EDU algunos aspectos de lo que supone hablar de inteligencia artificial. Yo planteo, siempre lo defiendo en las conferencias y los cursos que doy, que el modelo DIGCOM EDU como marco sigue siendo válido, sigue estando de actualidad, porque es un marco muy general en el que no se nos habla de una tecnología en concreto. Al final, el desarrollo tecnológico es muy rápido y hablamos hoy de una tecnología y mañana de otra, pero el marco general de capacitación de los docentes sigue siendo útil, porque de lo que nos habla es de nuestro desarrollo profesional docente en el ámbito de uso de tecnologías, de cómo enseñar, de cómo utilizarlas para enseñar y para evaluar y cómo formar a nuestros estudiantes en estas competencias. Por tanto, donde el marco DIGCOM EDU decía tecnologías digitales, ahora hay que hablar también de inteligencia artificial, pero como marco general yo creo que sigue estando de actualidad y sigue estando vigente. Hay también un marco específico en inteligencia artificial para docentes de la UNESCO, que bueno, es interesante y viene a poner el acento en algunos aspectos que quizá no se tocaban mucho en DIGCOM EDU y que se puedan incorporar, pero como digo, DIGCOM EDU como marco general, desde mi punto de vista, sigue siendo un modelo útil y en el cual nos podemos seguir apoyando incluso en la era de la inteligencia artificial. Y termino ya porque me estoy intentando ajustar a los 10 minutos que me dijo Manuel, como digo, por no robar tampoco tiempo de mis compañeros, que seguro que es interesantísima su contribución. Y creo que es muy importante este trabajo que se hace desde MetaRed en el análisis de competencias digitales en las universidades. Creo que las universidades afrontamos una gran responsabilidad y un gran reto porque en nuestras aulas tenemos a los futuros ciudadanos, los futuros responsables de la sociedad, políticos, médicos, abogados, lo que sea, ¿no? Cada uno, economistas. Y por tanto, bueno, pues creo que es una responsabilidad ineludible entender que la competencia digital es una necesidad en el siglo en el que vivimos y frente a muchos movimientos que se producen ahora, no sé si en Colombia, pero en España estamos viendo, y creo que en Europa y también en Estados Unidos, muchos movimientos de negacionismo de las tecnologías y las pantallas en la escuela, el querer volver a una enseñanza más tradicional. Yo creo que eso es cerrar los ojos a la realidad, que la escuela es el espacio más seguro y cuando hablo de escuela entiendan ustedes sistema educativo en general, incluyo ahí a la universidad también y hay que seguir trabajando con tecnologías y enseñar a nuestros estudiantes y formarles en competencias digitales, incluyendo ahí, como digo, pues ahora todo lo que son desarrollos de inteligencia artificial. Por tanto, las instituciones pues tienen una responsabilidad, deben tener clara su estrategia digital y deben ser un apoyo a los docentes, porque no puede recaer toda la responsabilidad nada más que en el docente individualmente, que trabaje con sus alumnos y que asuma con sus alumnos esta competencia transversal digital y, por supuesto, la de su propio desarrollo profesional, pero necesitamos también el apoyo de las instituciones y que nuestras instituciones, bueno, pues reconozcan, ¿no?, la necesidad de trabajar esta competencia. Cuando hablamos con tecnologías, el tiempo siempre juega en nuestra contra, porque las tecnologías van muchísimo más rápidas de lo que somos capaces de asumir en las instituciones educativas, pero esto no tiene que ser un freno, ni tiene que ser tampoco una excusa, sino que tenemos que ser conscientes de que la realidad del desarrollo tecnológico va muy rápido, la sociedad va muy rápida y las instituciones educativas tienen otro ritmo de desarrollo, pero hay que afrontar el reto de formar a ciudadanos, como digo, que respondan a las necesidades de empleo y a las necesidades profesionales que van a tener en la sociedad en la que van a vivir. Y como mensaje a los docentes, pues creo que es fundamental la actitud de curiosidad y de exploración, el querer aprender, el querer afrontar sin miedo todas las tecnologías que nos van llegando y explorarlas, ¿no? Intentar probarlas y ver para qué nos pueden servir. Hemos de pensar en nuestra propia competencia digital, pero teniendo en cuenta que es nuestra responsabilidad formar a nuestros estudiantes en competencia digital.
Y bueno, pues creo por tanto que la actitud que hemos de tener frente a las tecnologías, pues como digo, debe ser una actitud de afrontarlas, ¿no? Sin miedo, sino con esa curiosidad que siempre ha sido característica del buen docente, la curiosidad intelectual por afrontar los retos y las innovaciones que nos van llegando. Y nada más, muchísimas gracias. Quedo a su disposición si quieren hacer alguna pregunta. Sé que he ido muy rápida, pero bueno, al final el objetivo era que entendieran un poquito qué es Disconedu y que lo situaran, ¿no?, en el marco conceptual más general de todo lo que es esta línea de trabajo tan amplia de analizar las competencias digitales en la formación universitaria. Así que, bueno, muchísimas gracias y como decía, quedo a su disposición si hubiera alguna pregunta. Buenos días, Maripaz. Muy rápidamente, en preguntas y respuestas, Alejandro González, Celia, dice: ¿habrá diferencias entre los cuerpos docentes europeos y latinoamericanos y sería pertinente pensar en un marco latinoamericano de competencias digitales? No sé qué te parece como experta, has dicho que es muy amplio Sí, yo creo que el sí. marco. No, yo creo que realmente se le llama marco europeo porque su origen está en la Comisión Europea, pero no es porque esté ajustado al contexto cultural ni político europeo. El marco lo que trata de explicar es qué tenemos que aprender y qué tenemos que enseñar cuando hablamos de tecnologías. Y creo que eso es válido para cualquier contexto cultural, para cualquier contexto geográfico. Es decir, es un marco tan amplio y tan generalista que realmente, por eso yo creo que además se ha popularizado tanto y se utiliza en general en muchos países. De hecho, tengo que decir que no fue el primero. Hubo otros marcos anteriores al marco europeo, incluso algunos países latinoamericanos se hizo muy famoso, el del Ministerio de Chile, otro generado en Estados Unidos. En la Universidad de Murcia también diseñamos uno en 2012, antes del marco europeo. Pero yo creo que este marco de la Comisión Europea tuvo la habilidad precisamente de definir unas categorías muy generales que pueden ser interpretadas, ajustadas y pueden ser útiles en cualquier contexto. Entonces, no creo que sea necesario, por concretar la respuesta, definir otro marco que sea latinoamericano o que sea estadounidense o que sea, bueno, si uno se siente más cómodo cambiándole el adjetivo, pero al final es simplemente reconocer el origen, ¿no?, de la propuesta. Pero es una propuesta que creo que es muy útil y que nos viene a ayudar a interpretar cómo tiene que ser el desarrollo profesional de los docentes en el ámbito de la competencia digital. Perfecto, Maripaz. Vamos a dar paso, muchas gracias. Gracias a Vamos a dar paso vosotros. a la siguiente ponente, que es Cristina Arias Elisei, es la coordinadora del grupo de mujeres en TIC de Metarrectif Brasil y es profesora y gestora pedagógica y educacional en el Centro Paula Souza de Brasil. Ella nos va a presentar las conclusiones sobre el estudio que también hicieron de competencias digitales docentes, el segundo sobre los docentes de educación superior brasileño y que realizó Metarrectif Brasil. Cristina, si eres tan amable. Olá, um gusto estar aqui com vosotros. Vou compartilhar pantalla. Ya empezamos. Bueno, ¿ven mi pantalla? Sí, la Sí. estamos viendo. Bueno, no soy de este grupo coordinadora, pero estoy a cargo hoy de hacer la presentación de los resultados que obtuvimos en Brasil. Mi nombre es Cristina, soy coordinadora del grupo de Mujeres TIC. Si vosotros queréis conocernos un poco más, ya deixei o endereço para que puedan ascender. Bueno, voy a presentar lo que vimos con la aplicación de la encuesta de las avaliaciones, la avaliación de las competencias digitales de los docentes de ensino superior en Brasil. Opa! O que usamos ha sido como base el modelo DigiCompedu, como bien ha dicho Maripaz, perdona, el OpenEdu. OpenEdu es la Open Learning de Open University.
Las Digicompedu son las competencias digitales que son necesarias a los docentes, ¿vale? Aquí ainda no teníamos la competencia 7 que ha apresentado Paz. En Brasil, 216 instituciones de ensino de educación superior han participaram da encuesta. 2.728 professores responderam à encuesta, sendo meio a meio, 49 mulheres, 49% mulheres e 49% homens. En el mapa puede mirar la distribución que ha tido. Tenemos una área territorial muy amplia. Tenemos muchas instituciones de ensino a lo largo del país. Bueno, perdona. Sí. Cristina, ¿pasa algo? Ha asumido la presentación. Voy a parar y empezar de nuevo. Sí. No te preocupes porque yo creo que entendemos todos más o menos el brasileño escrito, pero no te preocupes. Ya. Sí, ¿Vosotros ves? sí, nosotros lo vemos, sí. Bueno, vimos que tenemos la franja mayor de los participantes de la encuesta entre los 40 años y los 59 años. La formación es bastante diversa de los respondentes. La titulación de la mayoría es el doctorado y el tiempo en magisterio superior a 20 años. Es el escenario que tenemos. Después de la encuesta, se ha visto que el nivel intermediario ha sido en que los profesores están más dispuestos con las competencias digitales y con su conocimiento en lo uso de las competencias digitales. En comparación, hicimos una comparación para esta presentación, podemos ver que con la encuesta realizada en 2021, hubo una mejora pequeña, pero en nivel avanzado de los usos de la tecnología en comparación con la encuesta de 2024. Y con eso el nivel básico también ha aumentado, pero aún tenemos un largo camino a recorrer. Bueno, antes de iniciar la encuesta, se invita al profesor a realizar una autoevaluación, como ha dicho Paz, de sus conocimientos en lo uso de las tecnologías digitales, que lo llamamos de inicial. Entonces, se ha clasificado el profesor, el docente, ello se ha encuadrado en el nivel B de conocimiento. Pero después de responder a la encuesta, hace nuevamente una autoevaluación que la llamamos de final, y este es el resultado de la percepción, ¿no? Se creen más
en principio en nivel más avanzado, pero al responder la encuesta sacan que no están tan conocedores del uso de las competencias digitales. E chegamos então com os dados, com todos os dados, a las competências com pior desempenho. Las prácticas educacionales abiertas são as peores classificadas por la encuesta. Uso de ferramentas digitales de avaliação por monitorar o progresso de los estudiantes. Uso de tecnologias digitales para propiciar a participación activa de los estudiantes, lo uso de recursos educacionais con licencias abiertas y adopción de los principios de la ciencia abierta. El nivel básico, tenemos el nivel básico para los enseñantes, para los docentes en avaliación. Para los estudiantes, el 30% están en el nivel básico. O sea, tanto los profesores como los estudiantes están en nivel básico de uso de las competencias digitales. Este es Marco, que es el coordinador del Grupo de Tecnologías Educacionales de Brasil, que no pudo estar hoy aquí con nosotros, en nombre del cual agradezco la invitación. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Vamos a ver después cuál es el nivel, cuáles son las competencias digitales que han salido con peor desempeño. Normalmente son, como ha dicho Paz, en Open Education, en ciencia abierta, y también en empoderar a los estudiantes en el uso de tecnologías. Parece que así ha sido en Brasil y parece que también fue en esos estudios iberoamericanos. Veamos, ahora quedamos con ese misterio para ver cuando Saúl nos presente los datos de esta última campaña. Ahora, sin más, muchas gracias, Cristina, y gracias por el esfuerzo a realizar esta presentación en castellano. Muchísimas gracias. Y voy a dar paso ahora a la siguiente ponente. La siguiente ponente pues, es Mónica Andrea Mantilla, que es doctora y la líder del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. Ella nos va a dar una breve charla sobre también competencias digitales, las habilidades necesarias para el docente del siglo XXI. Mónica. Muy buenos días para todos y todas. Un gusto saludarte, Manuel, Cristina, María Prendes, Saúl y todos los presentes aquí. La mayoría son latinoamericanos. Un abrazo especial para todos. Bueno, tenemos un tiempo muy corto para hacer la intervención. Ya nuestra compañera María Prendes hizo una excelente contextualización del marco. Yo me voy a centrar en otras preguntas que quizás nos estamos haciendo los profesores en Colombia, los profesores en diferentes partes de Latinoamérica, y es hablar sobre las habilidades necesarias para el docente del siglo XXI, sobre todo en este contexto de las competencias digitales. ¿Sí? Voy a compartir acá. Creo que ya me están viendo, ¿cierto? La presentación. Sí, lo vemos ya en modo Bien. presentación. Bien, voy a hablar básicamente de tres aspectos. Me hago la pregunta de por qué las competencias digitales son tan necesarias en la profesión, para el desarrollo profesional docente. ¿Sí? Esa es una de las preguntas que quizás nos estemos haciendo ahora. Y también voy a hablar sobre algunas cifras ya del contexto colombiano. ¿Y qué estrategias podemos implementar para favorecer esa competencia digital? Sí, esas son como tres cuestiones que alcanzo en este breve tiempo. Bueno, el sistema educativo que tenemos hoy de verdad no puede entenderse sin estas competencias digitales porque ha cobrado mayor importancia por dos aspectos fundamentales que hemos visto todos, y es cómo
la educación en época de pandemia nos generó todo un proceso de apropiación de esas tecnologías educativas. Y ahora, me acuerdo que lo que nos estaba hablando nuestra compañera Prendes sobre la implementación de estas tecnologías y ahora de la inteligencia artificial, ¿sí? Por esta razón, la labor educativa cada día se ha volcado más hacia la virtualidad, a generar mayor interactividad, y todo esto requiere de una formación específica por parte de los docentes, ¿sí? De acuerdo a Ferrari 2012, Carrera y otros 2019, las competencias digitales son comprendidas como todos esos conocimientos y habilidades y algunas estrategias que necesitamos para realizar tareas con las TIC, ¿sí? Es decir, son competencias que se requieren potenciar, como las mismas que tienen los estudiantes, pero además de esto, necesitamos competencias para configurar estrategias pedagógicas y didácticas que nos permitan propiciar ambientes de aprendizaje, ¿sí? Y claro, ¿por qué se nos hace tanto énfasis en estas competencias? Porque a partir de ellas podemos contribuir a alcanzar el cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿sí? Sí, garantizar una educación más inclusiva, más equitativa y de calidad, ¿sí? Sobre todo promover aprendizajes a lo largo de toda la vida y apropiarnos de las tecnologías nos va a permitir continuar con ese proceso, ¿sí? Vamos a hablar de algunas cifras de por qué estas competencias son tan necesarias. Mira, aquí traigo un dato que nos proporciona el SNIES aquí en Colombia. Tiene que ver con cómo están creciendo los programas de educación virtual, ¿sí? Es decir, mire, si podemos remontarnos a hacer esa recopilación desde el 2024, podemos ver cómo los diferentes en educación superior virtual en Colombia está creciendo. Es decir, hoy estamos hablando de que tenemos 2.3 millones de estudiantes cursando programas de educación superior y un 16 de ellos lo están, 16% de ellos lo están haciendo de manera virtual, ¿sí? Entonces aquí hay una gran relevancia y es que el hecho de que estén creciendo esta modalidad en el país nos permite mirar que necesitamos mayores competencias digitales de los maestros porque la educación a distancia requiere pues una mayor adopción de tecnologías educativas, ¿sí? Por esta necesidad tan notoria que tenemos, necesitamos hacer frente a ello, ¿sí? Hay otras cifras importantes aquí donde podemos ver que tenemos una disparidad frente al uso de las tecnologías y la competencia digital, ¿sí? Por ejemplo, en un informe que publicó la OCDE en el 2020, se pudieron identificar que el 43% de los directivos de instituciones educativas manifestaban que pues, las instituciones no tenían las tecnologías educativas para poder hacer frente a todos estos procesos. También los resultados de Talis en el 2018 confirman que Colombia, aunque el 75% de los docentes reciben capacitación en tecnologías digitales, solo el 16% se siente preparado para implementarlas en el aula, ¿sí? Entonces, claro, estas cifras preocupan muchísimo porque miren el porcentaje de formación, es decir, hay un abismo muy grande entre lo que es la formación y realmente cómo se perciben, qué tan capaces se sienten los maestros para poderlas llevar al aula de clase, ¿sí? Y bueno, y aparte a esto se suma pues, un dato del IFES del 2021, donde el 43% de los docentes colombianos reportan una baja eficiencia en el uso de estas tecnologías, ¿sí? Y sobre todo no sienten confianza para implementarlas en sus procesos educativos. Entonces podemos ver, claro, una brecha muy grande entre lo que es la disponibilidad de las herramientas digitales y la preparación efectiva de los docentes, ¿sí? Y bueno, y esto hablando solamente de competencias digitales, ¿sí? Bueno, ¿qué estrategias pudiéramos implementar para favorecer la competencia digital docente? Bueno, a mí me encanta mucho este marco, como decían mis anteriores compañeras, sobre todo porque
a pesar de que existen otros marcos a nivel internacional, por ejemplo, Colombia tiene su propio marco de competencias digitales para el desarrollo profesional docente que se publicó en el año 2013. Bueno, lamentablemente no ha tenido actualizaciones que se ameritan, que se ha tenido el marco CONEDU. Me parece maravilloso por esa razón. Es un marco vigente y sobre todo de gran trascendencia porque siempre está a la vanguardia y nos permite tener una mirada para todos los docentes a nivel internacional. Entonces, qué haríamos y qué le podemos decir al profesor que esté en cualquier lugar del rincón de Colombia, de cualquier rincón de Latinoamérica? Mira, este marco tiene una orientación importante, es decir, no solamente te explica las competencias y te dice en los niveles en que puedes estar ubicado, sino que también te brinda unas orientaciones muy específicas en cómo puedes alcanzar la competencia digital. Pues allí dentro del documento ustedes van a encontrar unas actividades que se les sugieren a los docentes para alcanzar esa competencia. Entonces, le digo a los directivos, a los profesores, por favor, revisen el marco, revisen las actividades y miren cómo podemos de manera gradual ir realizando algunas de estas actividades, ¿sí? A los directivos, pues también revisar allí de pronto algunas actividades y generar allí procesos de formación donde podamos aprender desde la práctica educativa, ¿sí? Bueno, otro aspecto que podemos allí aprovechar y revisar en este escenario de lograr, ¿no? Potenciar estas competencias digitales, de acuerdo a las cifras que les di. Es decir, claro, las instituciones educativas brindan apuestas formativas constantes. Por ejemplo, nuestra institución lo hace todo el tiempo. No hay una semana que no recibamos formación, ¿sí? Y así harán muchas instituciones a nivel de país y a nivel internacional. Pero ¿qué sucede frente a estas formaciones? Si hacemos un sondeo, ¿cuántas de estas formaciones tienen una trascendencia o realmente se llevan a la práctica educativa? Entonces, es necesario, en un estudio que realicé desde el año 2017 hasta el 2022, pude encontrar que si no existe un acompañamiento de mano a mano con el docente, donde puedas orientarle y sobre todo generar todo un proceso de acompañamiento para que las integre en el aula de clase, pues difícilmente vamos a lograr que realmente estas formaciones tengan la trascendencia que se necesita, ¿sí? Como propuesta, propongo que podamos proponer propuestas formativas, por ejemplo, en el marco que tenemos en nuestro propio país. El Ministerio de Educación tiene dentro del documento de competencias TIC para el desarrollo profesional docente, tiene unas orientaciones muy puntuales que se llaman los principios rectores, ¿sí? Los principios rectores nos permiten identificar en qué aspectos deberíamos basar nuestras formaciones. Por ejemplo, sobre todo para favorecer el desarrollo de la competencia digital y la innovación educativa, como tiene que ver con que las formaciones tengan un componente de pertinencia, ¿sí? Es decir, que estén orientadas a los intereses y necesidades propias de los maestros, ¿sí? Que esas formaciones sean prácticas, es decir, que no se queden en la teoría, sino que las llevemos a nuestro quehacer docente. Y hay un componente súper importante que tiene que ver con el componente situado, que tiene que ver con el acompañamiento a la formación. Es decir, necesitamos sí o sí no dejar solos a los maestros, es pensar que porque se dio la formación ya estamos listos para llevarlas al aula, sino lo contrario, acompañarlos, tener allí un equipo en las instituciones que permita guiarlos para que puedan, desde los aspectos didácticos, transformar esas prácticas educativas. Y estas formaciones también hay que generar toda una promoción hacia el trabajo colaborativo, es decir, lograr que los docentes puedan trabajar como una comunidad de aprendizaje y esto de verdad genera cambios, no solamente dentro de los cursos, sino que permite que a la hora de trabajar en las aulas de clase generamos todo un intercambio entre esos pares y participantes de esas actividades. Y sin lugar a dudas, para finalizar, realizar formaciones que sean inspiradoras, es decir, que realmente busquen generar la creatividad, el desarrollo del pensamiento crítico, favorecer la motivación y que todo esto que
realmente estamos mostrándole a los docentes pueda cambiar las vidas no solamente de ellos, sino de sus estudiantes de manera digital. Bueno, muchas gracias. No sé si me pasé un poquito. Soy Mónica Andrea Mantilla, docente, líder del Centro de Investigación en Innovación Educativa en el Politécnico Gran Colombiano, docente de la Escuela de Educación e Innovación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, por esta visión más adaptada a la situación en Colombia. Ya has empezado tú el bloque colombiano. Gracias por esta exposición. Y ya saben que pueden realizar las preguntas a través del módulo de preguntas y respuestas si tienen alguna duda también para la profesora Mónica Mantilla. Y ahora vamos a dar paso a Saúl Antonio Reyes Aria, que como les he dicho, bueno, al principio se ha presentado él, es el coordinador del Grupo de Trabajo de Tecnologías Educativas de MetaRestic Colombia y director TI de la Universidad Uniminuto en Colombia, y él va a hacer la socialización de los resultados de la tercera ya campaña de evaluación de competencias digitales o de autoevaluación de los docentes colombianos de educación superior. Saúl. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, buenos días para todos. En el transcurso de esta sesión, pues hemos visto eh, el- lo interesante de este marco, todos los elementos que puede tener ese marco en beneficio de finalmente el aprendizaje de nuestros estudiantes al mejorar las competencias de nuestros docentes. Hemos visto también algunos resultados con Cristina, muy interesantes también, y Mónica, que nos da un panorama de cuáles podrían ser esas estrategias de mejorar esas competencias. Eh, Vamos a ver algunos resultados. Varias personas aquí, pues las que estamos en Colombia ya las han recibido. Vamos a ver un paso allí de cuáles son esos resultados y algunas posibles conjeturas que podemos sacar de esos datos que vamos obteniendo. Se hizo, y doy gracias a todas las universidades que se unieron, aumentamos un poquito el número de docentes y la participación de varias universidades adicionales comparado con el año 2022, que nos han servido para mejorar, digamos, esa vista digamos, tenemos más de 200, si no estoy mal, más de 250 universidades o instituciones de educación superior en Colombia. Y falta un poquito más de participación. Esa primera una conjetura que uno saca de que hay que subir la participación para que las instituciones de educación superior pues veamos en qué estado estamos y cómo generamos esas acciones y estrategias de mejorar nuestras competencias de nuestros docentes. Bien, la participación fue de 2.768 docentes y 63 instituciones de educación. Em, Como digo, a mí me bajará un poquitico, ya vamos a ver algunas cifras comparadas con el año 2022 que nos ha permitido, digamos, mirar que bajo este marco estamos en un nivel básico de un 16%, un intermedio del 51% y un nivel avanzado de un 34%. Es importante leer esos datos a nivel ya de cada institución para determinar en qué grado estamos y en qué grado están nuestros estudiantes, perdón, nuestros docentes. Para nosotros, instituciones que prestamos, y seguramente Mónica está de acuerdo conmigo, de el análisis no puede ser a nivel general, sino ya a nivel particular, inclusive por región. Eh, pues en Colombia tenemos zonas que seguramente están mucho más avanzadas que otras a nivel país y que hay que hacer un análisis mucho más profundo en cada una de esas instituciones, por lo menos las que prestamos servicio de educación superior en diferentes latitudes de Colombia. Mm, Muy bien, vamos a ver algunas cifras acá, comparado con el año 2022 que tenemos esa referencia del año 2020 también que se ejecutó, hemos disminuido el nivel intermedio, el nivel básico, perdón, el 12%.
bueno, todos quisiéramos que esto se vaya disminuyendo y disminuyendo porque estamos pasando al nivel intermedio. Sin embargo, pues llegan nuevos docentes, llegan nuevas tecnologías incluso que tenemos que estar acorde con ellas para subir de ese nivel básico a ese nivel intermedio. El nivel intermedio subió un 9% comparado con el 2022, llegando al 51%, y el nivel avanzado también aumentó en un 25%. Entonces, lo que uno busca, de acuerdo a las estrategias de cada institución, es disminuir ese nivel básico y aumentar en los siguientes niveles básicos. Aumentó la participación de docentes un 9% y de universidades un 10%. Entonces, pero aún falta tener esa conciencia de que estos instrumentos nos van a servir a nosotros para medirnos nosotros como institución. ¿Por qué no compararnos con otras instituciones? No con el ánimo de ese ranking de que yo soy el mejor, sino cómo podemos avanzar básicamente en mejorar esas competencias. Muy bien, algunos datos ya de detalle. em, el 15% de esa población, de ese análisis de los 2.700 docentes que se analizaron, están en el 15%, como decíamos, principiante en el 1,48 y explorador en 14,31. ¿Qué significa eso? ¿Qué interpretación le damos? De que ya muchos de los docentes pues se han incorporado en estas nuevas tecnologías y que le están haciendo uso de ellas y que ya muy poco estamos en nivel principiante, de acuerdo a este marco, sino que estamos pasando a un nivel explorador. En nivel B tenemos un 24% y en nivel de experto un 25%. Digamos que en ese nivel intermedio es muy importante seguir analizándolo y estamos, digamos que en mitad y mitad. Y en el nivel C, ya en nivel avanzado, tenemos un 24% y esos pioneros que seguramente no queremos que todos sean pioneros, sino que habrán unas personas que son específicamente por sus labores, por sus quehaceres y por su querer mejorar ese proceso de enseñanza de nuestros estudiantes, pues seguramente van esos líderes que queremos despertar en cada uno de ellos. Entonces, esas personas en esas estrategias que mencionábamos ahora, jalonar a esos que posiblemente estén en A1 y A2 y que sean inspiradores a las demás comunidad universitaria. Bien, y ahí, como vemos en el cuadro a la derecha, pues se ve que se han aumentado un poco esos niveles acá en Colombia. Veamos un poquito más de detalle allí. Por género, pues tenemos una participación pues muy equitativa. eh, Creo que en lo único que ganamos los hombres porque tenemos un 56%. Y adicionalmente a eso, pues digamos que el marco de edad en su gran mayoría está de 30 a 50 años de edad. Donde estos docentes que aplicaron la encuesta, en qué la están utilizando o cuáles son las personas que en qué área están trabajando. En ciencias sociales un 29%, ingeniería, curiosamente, un 22%, digamos poco bajo, que uno creería que estos niveles de ingeniería y arquitectura podrían estar un poco más arriba. Ahí está artes y humanidades también, muy bueno porque, digamos, vemos que estas competencias digitales abarca todas esas áreas de conocimiento. Muy bien, ¿qué otros datos podemos tener allí? De las personas o docentes que diligenciaron esa encuesta, la mayoría están en pregrado, básicamente. Bien, estos temas o estos aspectos que tenemos aquí, muy importante tener esa visual de los recursos o el perfil del docente y lo que está dando la institución para que se desarrollen esas competencias digitales a buen término en las instituciones. El uso de Internet, tenemos un poco más del 80%, que el Internet es adecuado, que las tecnologías o el uso de esas tecnologías son las adecuadas.
La facilidad de los dispositivos que dispone la institución están por encima del 80%. Si se tienen todos esos aplicativos y programas, están también por encima del 80%. Si estos docentes participan en redes sociales, está también por arriba del 60%. Y el uso de la tecnología, si las ha utilizado en los últimos meses, está en un 46%. Muy bien, aquí rápidamente, ¿en qué lo están utilizando nuestros docentes? En presentaciones, en videos, principalmente, que son lo que más, el mayor porcentaje esté. Aquí, digamos que muy de acuerdo con María Paz, esto es un marco a nivel general, pero podríamos dar un foco mucho a la inteligencia artificial, que tenemos que ya comenzar a hacer ese análisis de cómo lo están utilizando y qué tan eficientes son esas estrategias que estamos utilizando a la institución. Y ya por último, y ya para terminar, la institución promueve esta adopción de tecnologías. Efectivamente, de lo que vemos acá, un poco más del 80% o casi llegando al 90%, se están incentivando esa formación. Pero como decía Mónica, no solamente con la formación basta, sino con ese acompañamiento y ese retar a los profesores para que la usen y hagan un uso apropiado, una adopción y una apropiación de esas tecnologías. Y aquí, ¿qué más datos interesantes encontramos? La, la- la institución invierte en la actualización y mejora en la infraestructura. Vemos que sí, las instituciones se están preocupando por mejorar esas condiciones y en un 80% de acuerdo a la encuesta. La conexión es confiable. Si no tenemos conexión a Internet, pues posiblemente no vamos a tener todas estas herramientas adecuadas, un 75%. Y bueno, eso es todo, digamos, a nivel rápidamente mirar esos análisis, pero ya todos ustedes tienen ese insumo que pueden ir digregando a cada universidad y sacando sus propios análisis. Muchas gracias, mi querido Manuel. Muchas gracias, Saúl. Bueno, son unos resultados muy interesantes. En cierta manera también concuerdan un poco con los que aparecieron en el estudio de Brasil, del Grupo de Tecnologías Educativas allí en Brasil, en la segunda campaña. Y bueno, por supuesto que desde el Grupo de Tecnologías Educativas de MetaRestis Colombia han dado a las universidades, correspondientes universidades que participan en el estudio, sus propios resultados con los que pueden hacer pues los análisis pertinentes para eh, intentar que los docentes tengan mejores competencias digitales. Vamos, en ese sentido, quería ahora entrar en un bloque, que es un bloque que se ha titulado DISCOM 360. Ese es un proyecto que surge, les voy a hablar que es un proyecto que surge del Grupo Internacional de Tecnologías Educativas, en el cual, por supuesto, está Saúl y también el compañero que presentaba al final, Cristina, que es Marco Carvalho. Este proyecto de DISCOM-PEDU 360 va a tratar, a través de MetaRes Global, de que en un mismo sitio, en una misma web, creo que es interesante para todos ustedes que son académicos o responsables de la academia de sus instituciones colombianas. En un mismo sitio vamos a tener la posibilidad de que los docentes autoevalúen sus competencias digitales en una herramienta que está basada en el marco DISCOM-PEDU y que es parecida a la que se ha utilizado ahora en las distintas campañas por países. Esos docentes van a poder autoevaluarse, pero además vamos a tener a disposición de esos docentes una serie de cursos de formación que han realizado con fondos Next Generation de la Unión Europea las universidades españolas y que se van a poner a disposición de MetaRed unos cursos de formación sobre todo enfocados en los niveles B1 y B2. ¿De acuerdo? Porque las universidades españolas han visto que lo que hay que hacer es intentar potenciar competencias digitales de los docentes para que lleguen a esos niveles B1 y B2, de tal manera que ya sean bastante duchos en adoptar tecnologías educativas en sus clases y en enseñar también a utilizar las tecnologías educativas a los estudiantes.
Esos niveles B1 y B2 en estos cursos estarán dispuestos para absolutamente las 22 competencias digitales de las que compone el marco. El marco de Compedu tiene esas 22 competencias digitales, más otras 3 del marco Open Education, pero los cursos se han hecho para que los docentes puedan entrenar y formarse en esas 22 competencias digitales. Y además vamos a tener también la posibilidad de certificar a los docentes en esa, certificar que han hecho ese curso y que han aprobado esos cursos, no en la certificación de competencias digitales, que es bastante complicado esa certificación porque se tendría que hacer a través de portfolios y demás, pero sí certificar que han pasado esos niveles en cuanto a los niveles competenciales en cuanto a los cursos. Todo esto estamos trabajando ahora mismo para que esté en un mismo sitio y que sea, pues eso, 360 grados para los docentes en cuanto a su potenciación de las competencias digitales docentes. Antes, la profesora Mónica ha dicho que eh, los docentes deberían mirar o deberían consultar los marcos, en concreto este de Discompedu, para ver qué es lo que pueden hacer para potenciar sus competencias digitales. Decirles a todos ustedes que seguro que alguno ya ha hecho, se ha autoevaluado, que en la autoevaluación de competencias al final se le da un reporte de cómo puede avanzar al siguiente nivel en cuanto a una de las competencias digitales, en cuanto a todas. Si ustedes han sacado un nivel de, por ejemplo, A2, le da automáticamente un reporte de cómo podría en esa competencia realizar algunas acciones para avanzar en el nivel siguiente. Todo esto va a estar además apoyado, como decía, en los cursos de formación de las competencias digitales docentes que vamos a poner a disposición a lo largo de este año también para los docentes. Como decía, los docentes van a poder autoevaluarse, luego formarse y después acreditar, pero las universidades van a poder realizar individualmente sus campañas para que sus docentes puedan autoevaluarse. Estamos desarrollando encuestas que sean personalizadas por universidad y que las universidades tengan automáticamente a través de un dashboard los resultados de la autoevaluación, autopercepción de las competencias digitales de sus docentes. Esto sea de manera personalizada para las universidades y además instantáneamente, con los resultados que se van dando en la encuesta. De tal manera que las universidades podrían también eh, eh, aconsejar que se realizaran los cursos pertinentes que van a estar en esa web junto, decía, con al final la certificación, que esa sí que será individual para los docentes una vez hayan terminado el curso. Les quería comentar todo esto porque a lo largo de 2025 estamos trabajando desde MetaRed y Global en ello con la ayuda del Grupo Internacional de Tecnologías Educativas. Y no sé si tienen alguna pregunta. Yo voy a terminar porque les quería hablar de esto, pero no sé si tienen alguna pregunta de cualquiera de las ponencias o de esto último que he podido comunicarles. Están a tiempo. Pueden levantar la mano para darles voz o pueden hacerlo a través de preguntas y respuestas. Sí, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Vamos a ver, tenemos aquí 3 preguntas en preguntas y respuestas. No. Vale, dice un asistente anónimo muy interesados en esos espacios de formación para las instituciones. Sí, estarán en un mismo sitio web esos tres pilares en cuanto a autoevaluación, después formación y después la acreditación de los cursos que realicen los docentes. Bueno, pues Saúl, creo que no hay ninguna pregunta, ni preguntas y respuestas. Un segundo que parece No hay. no hay ninguna. Te doy paso para poder cerrar el webinar de socialización. Bueno, de nuevo el agradecimiento a todos por los que se conectaron durante
jornada que fue tan interesante con la participación y el agradecimiento de María Paz, de Cristina, de Mónica y como siempre la gentileza de Manuel que nos une en este grupo de tecnologías educativas aquí en Colombia y bueno, esperamos que este informe nos sirva muchísimo para generar nuevas estrategias para mejorar nuestras competencias de nuestros docentes, que finalmente nos ayuda a mejorar las de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a todos y nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Saúl. Decirles que enviaremos la grabación de este webinar y también los insumos que se han utilizado por parte de los ponentes en el webinar. Un saludo. Gracias. Adiós. Fer. Gracias. Hasta luego.